Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, leemos para bendición de nuestras vidas. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Maravilloso Señor, delante de tu presencia estamos en esta preciosa tarde. Dios mío, yo te doy gracias porque tú nos has dado esta oportunidad, esta bendición, Señor, de venir a tu casa este día, Dios mío, y disfrutar de tus bendiciones, poder cantarte, poder alabarte, poder bendecirte, Señor. Y ahora que llega este momento importante, Dios mío, yo te pido que tú obres de una manera especial, que tomes el control de mi vida, de mis hermanos, que seas tú dando la palabra, Dios mío, que se necesita, esa palabra de bendición, esa palabra que llegue al corazón, a las vidas, Señor, y que podamos nosotros guardarla, vivirla, Señor, y así agradarte a ti como tú quieres. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y vamos a hablar sobre el tema: cumple la comisión que Dios te ha dado. Cumple la comisión que Dios te ha dado. Y en este evangelio el Señor Jesús, después de haber resucitado, haber entregado su vida y haberse levantado de los muertos, haber cumplido los 3 años aproximadamente de ministerio que Él tiene, y después de preparar los apóstoles, darles todo el conocimiento, ahora ya Él se va a partir ahora al cielo y le dice a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nosotros hemos recibido esta comisión. Empieza con ellos, con los apóstoles, pero es una comisión para que toda aquella persona que ha aceptado al Señor Jesucristo, que ha permitido que Dios obre en su vida y en su corazón. Y el Señor le dice ahora: predica la palabra, da testimonio de lo que yo he hecho en ti, para que otros puedan conocer también. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Jonás. Vamos a ir allí, libro de Jonás, capítulo 1. De este hombre que también recibió una comisión, una ordenanza, recibió un mensaje para entregar. Y dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El Señor nos da la ordenanza, la comisión: predicar el Evangelio, para que todos puedan conocer. En este caso el Señor le dice a Jonás: predica contra Nínive, y diles que su maldad ha llegado hasta mí, que todo lo que ellos han hecho mal ya se ha salido definitivamente. El Señor ha tenido mucha misericordia y ellos aún así no han decidido cambiar. Y algo que yo veo aquí es que Jonás, oyendo la palabra de Dios, que Dios le dice: hay una necesidad, un problema en tal lugar, y yo necesito que usted vaya y entregue esa palabra. Y mire que Jonás inmediatamente escucha la palabra, lo primero que hace es correr para otra parte. Por eso el tema: cumple la comisión. Porque es que a veces nosotros, el Señor nos ha dado la palabra, y a veces creemos que ese mensaje es solamente para personas determinadas, y resulta que no es así. Esta palabra de ir a predicar el Evangelio a toda criatura no es solamente para ciertas personas, es para toda persona que ha conocido a Dios. Mire que el Señor Jesús, cuando libertó al endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno se sube a la barca, y el Señor sube a la barca y lo ve y le dice: ¿tú qué haces aquí? Y él dice: yo quiero ir contigo. Y le dice: no, ve y testifica a los que te conocen donde tú vivías, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, el Señor siempre, a todo el que le conoció,
siempre esperaba que esa persona testificara de las grandes maravillas. Dios a través de la Biblia, todo lo que nos muestra es para que nosotros testifiquemos de las grandes maravillas y de los grandes milagros que el Señor hace. Pero a veces nosotros decimos, no, pero es que yo no sé predicar. Y resulta que esa es la función de todo cristiano. Esa es la función de toda persona que conoce a Dios, predicar el Evangelio. Porque si nosotros no predicamos el Evangelio, entonces la función, la comisión, la ordenanza que Dios ha entregado, ¿qué pasó con nosotros que debemos ser hijos obedientes y cumplir esa comisión? Y Jonás apenas recibió la ordenanza, arrancó a correr para otro lado. Y resulta que Jonás corrió porque resulta que Nínive era una ciudad que era muy violenta. Se dice que Nínive, una de las cosas que hacía era torturar a sus enemigos. No los mataba de una vez, sino los torturaba. Y había muchísima maldad en ese lugar. Y Jonás de alguna manera tenía como cierto resentimiento con Nínive. Entonces Jonás dijo, no, yo que voy a ir a predicar por allá. Y como le decía yo hace unos mensajes, o hace unos días atrás, que Dios no me permitía predicar, yo decía, una vez estuvimos en el Parque Galarza, donde siempre vamos los domingos en la tarde, y estando allí, una de las hermanas decía, yo no sé por qué venimos acá a predicar si todos estos están atados. Y yo digo, pues por eso es que vamos. ¿A qué vamos al Parque Galarza? Porque esa gente necesita de Dios. Si esa gente ya estuviera metida con Dios, pues uno espera que ellos vayan y prediquen también. Pero como es un lugar donde la necesidad está grande, por eso es que vamos. Y este hombre, cuando vio eso, dijo, no, pero ir a Nínive, y agarró para otra parte, y se olvidó de la ordenanza de la comisión. Y eso, que este hombre tenía un ministerio ya determinado, profeta de Dios. No era una persona del común del pueblo, era un profeta que ya tenía un ministerio que Dios le entregó y una ordenanza directa para él cumplir la palabra de Dios. Aunque todos debemos predicar, pero nosotros conocemos que hay personas como los pastores, misioneros, que ya ellos se están completamente de lleno metidos en la predicación de la palabra, que ellos ya no están trabajando en lo secular, porque su tiempo completamente es para predicar el Evangelio. Y este hombre era de esos, un hombre que tenía que estar de tiempo completo en la predicación de la palabra de Dios. Pero igual todos, sea en el tiempo que nosotros podamos sacar, todos debemos estar predicando el Evangelio y llevando y cumpliendo la gran comisión que Jesucristo, allí donde leíamos en Marcos 16, nos encomendó a todos nosotros. Y dice que Jonás se fue a Jope para ir a Tarsis, pero resulta y pasa que cuando Dios tiene un propósito, Dios tiene una meta, Dios ha dado una ordenanza, nosotros simplemente tenemos que cumplir. Y vemos que Jonás se va, pero se mete en problemas con Dios, porque cuando nosotros no cumplimos las ordenanzas, el mandamiento que es predicar la palabra de Dios, nos metemos en un problema con Dios. Y dice que Dios levantó un viento fuerte, a tal punto que la nave en la que ellos iban, esa nave se iba a partir. Todos tenían miedo de anegarse, porque la tempestad era tan grande. Pero algo que yo veo es que Jonás estaba en una situación tal que dice que Jonás bajó y se echó a dormir. Lo que veíamos nosotros hoy en la obra que hacíamos los jóvenes en esta mañana en el culto misionero, que la iglesia se cuesta a dormir. Eso hizo Jonás, se echó a dormir. Yo no entiendo cómo Jonás fue capaz de dormir con una responsabilidad que Dios le había entregado. Después de que Dios le dijo, lo necesito en Nínive. Yo no sé cómo pudo tener paz para dormir este hombre. Y acostarse a dormir, y dice que la nave prácticamente se inundaba, y la nave ya iba a naufragar, y Jonás durmiendo. Eso pasa cuando nosotros no somos conscientes de la responsabilidad que hemos adquirido. Mire que en la obra que hacíamos esta mañana, hablando de la iglesia, usted notaba que el personaje o la hermana que hacía la iglesia estaba sentada ahí, y todos llegaban ahí a decirle, necesito ayuda porque estoy atado, porque estoy enfermo, porque esto, porque lo otro. Y usted se daba cuenta que la hermana que hacía la iglesia ni cuenta se daba de lo que estaba pasando. ¿Por qué pasaba eso? ¿O por qué pasa eso en esa representación que se hacía esta mañana?
porque nosotros, cuando no somos conscientes de la gran responsabilidad que ha sido puesta en nuestras manos, nosotros tomamos todo como si nada. Jonás aquí, sabiendo que el mismo Dios le entregó la palabra, imagínese, tuvo para echarse a dormir. Y en medio de esa situación que Dios permite para estremecer la vida de este hombre, como lo hizo con Elías también. Mire que Elías también era un profeta, predicaba la palabra de Dios, pero cuando esta mujer Jezabel lo empezó a perseguir, dice que él se escondió en una cueva, y estando él en la cueva pasa algo, y dice que empezó a haber un gran viento fuerte que prácticamente partía los árboles, y Elías allá escondido, y dice que hubo un terremoto, le meció el piso, y Elías nada, hasta que el Señor tuvo que enviar fuego, y tampoco. Elías había perdido el norte en ese momento. El objetivo que era que él debía ser profeta del pueblo, predicar palabra de Dios, entregar mensaje de Dios al pueblo, pero él estaba en una situación difícil en ese momento, y esa situación difícil lo llevó a olvidarse de la palabra de Dios, de que él tenía una responsabilidad con Dios. Y a veces nosotros, sea por negligencia, o sea, como les decía yo esta mañana, por el trabajo, por los compromisos, a veces nos olvidamos que lo más importante es la palabra de Dios. Lo más importante es entregar ese mensaje para que vidas sean transformadas, cambiadas por el poder de Dios. Y Jonás le pasó eso. Jonás se echó a dormir, y a pesar de que sabía que había un montón de gente en Nínive que necesitaba palabra de Dios, tuvo esa negligencia de echarse a dormir y no ser capaz de, de pensar, oye, Dios me envió una palabra y yo qué estoy haciendo aquí. Y dice que Dios permite esa tempestad hasta que alguien baja. Mire que es que él no se despierta. Dios permite que alguien baje y le dice, ¿tú qué haces aquí, dormilón? ¿Qué haces aquí? Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros en esta hermosa tarde. Dios nos dice, ¿qué haces tú que no estás saliendo a predicar? ¿Qué haces tú que no estás cumpliendo la gran comisión? ¿Qué hacemos nosotros que no salimos a dar el mensaje, la palabra de Dios? Porque a veces decimos, no, pero es que de pronto usted dice, yo no tengo las capacidades, pero la palabra de Dios me dice en Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. O sea que si yo no tengo la capacidad, hago lo que hizo Salomón. Salomón le dijo a Dios, Señor, yo no soy capaz de gobernar este pueblo, yo no tengo esa capacidad. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo que le dijo fue, pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Y él dijo, yo pido sabiduría, porque eso es lo que yo necesito para cumplir la función en la cual tú me has puesto. Y dice que el Señor le dio sabiduría, y fue un rey con mucha sabiduría. O sea que si yo no tengo y no siento capacidad para cumplir la gran comisión, entonces yo lo que tengo que hacer es decirle, Señor, dame la capacidad, porque si tú me dices a mí, cumple esta comisión, pues dame la capacidad de hacerlo. Y yo sé que si Dios le dice aquí en la palabra que hay que predicar el Evangelio, y usted tiene ganas de predicar el Evangelio, el Señor le va a dar las capacidades, porque el Señor no va a decirle a usted haga algo, y sabiendo que usted no es capaz de hacerlo. Él le va a dar a usted las condiciones para que usted cumpla esa comisión. Mire que los apóstoles eran personas que eran temerosas, con miedos y todo, antes de ellos entrar en el fuego del Espíritu. Pero Pedro recién recibe el Espíritu Santo, algo que vemos es que se para delante de casi 3,000 personas, aproximadamente 3,000 personas, y se para a predicar el Evangelio. Y no eran personas que no conocieran la palabra, porque eran judíos la gran mayoría, y todos ellos tenían conocimiento de la muerte de Jesús, y eran personas que podían contender con él porque tenían condiciones para eso. Pero dice que el poder de Dios, el respaldo de Dios, quebrantó a todas esas personas y se convirtieron. ¿Pero por qué? Porque Dios le dio la capacidad a ese hombre de hacerlo. O sea que si yo no tengo la capacidad, pues yo debo disponerme en las manos de Dios y cumplir la gran comisión. Porque es que esa es la responsabilidad principal que nosotros tenemos. Aparte de cuidar nuestra vida, de mantener limpias nuestras ropas, la responsabilidad que nosotros tenemos es la predicación del Evangelio. Para eso está la iglesia, para llevar el mensaje de salvación. Y como dijo Jesucristo cuando leía el libro de Isaías, cuando se paró en la sinagoga y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a libertar cautivos, dar libertad a los que están en la cárcel, sanar a los enfermos y hacer un montón de maravillas y milagros.
pero Jesucristo después dijo que nosotros íbamos a hacer más milagros y cosas más asombrosas que las que Él hizo. ¿Por qué nosotros no las estamos haciendo? Porque no estamos asimilando la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque no somos conscientes de la comisión que Dios nos ha entregado y de la necesidad que hay afuera. Y Jonás, eso fue lo que le pasó a él. No era consciente de la necesidad, sabiendo que Dios le dijo que iba a haber juicio allá, pero que Dios quería dar una oportunidad allá. Y él prefirió irse, olvidándose de la necesidad del que está afuera. Y a veces nosotros nos pasa eso, a veces nos olvidamos de que afuera hay muchísima gente necesitada, muchísima gente que no haya qué hacer, gente que dice yo quiero morirme, yo quiero quitarme la vida, ¿para qué yo sigo viviendo si esta vida no tiene sentido? Y nosotros tenemos la solución para esa persona. Tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, las capacidades que Dios ha puesto en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Tenemos esas capacidades porque Dios nos ha dotado de condiciones. Por eso es que Él exige y dice, prediquen el Evangelio porque yo a ustedes les he dado la palabra y ya a ustedes los he capacitado. Por eso el Señor le decía en Marcos a ellos, vayan y prediquen. Ya llevaban 3 años con el Señor, viendo milagros, el Señor capacitándolos, ya tenían que salir a predicar la palabra de Dios. Y mire que Saulo lo entendió. Hechos capítulo 9 que representa o nos muestra cómo Saulo se arrepiente y cómo Dios transforma la vida de este hombre y trata en él. Usted nota que en Hechos capítulo 9, ya después de la transformación de él, dice, y Saulo salió a predicar la palabra de Dios en las sinagogas y donde todos los conocían, allá estaba él predicando el Evangelio. Porque él desde que se convirtió, entendió que esa era la responsabilidad que él tenía con Dios, la responsabilidad que nosotros ahora tenemos con él, ahora nosotros que hacemos parte de la iglesia de Dios. Y dice que Jonás, pues estaba durmiendo y se le acerca, dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire cómo una persona que de pronto no tenía el mismo conocimiento, le dice, clama a tu Dios, clama a ese Dios y dile que necesitamos ayuda. Levántese, deje de estar ahí dormido. Y a veces encontramos gente que le dicen a uno eso. Hay gente que dice, la culpa es de la iglesia que no sale a predicar. Tanta gente que está afuera y dice, si la gente no ha cambiado es porque la iglesia no sale a llevar el Evangelio. Porque la iglesia no sale a entregar las buenas nuevas de salvación. Y se le acerca a este hombre y lo despierta. Y dice que algo que hacen es, en los siguientes versículos le dicen, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu oficio? ¿Y de dónde vienes? Pero algo que él contesta, y es en el versículo 9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La pregunta es, si temía a Jehová, ¿qué estaba haciendo en otra parte donde no lo mandaron? Lo que pasa es que a veces nosotros nos pasa eso mismo. O sea, decimos yo soy cristiano, yo soy evangélico y nos identificamos de cierta manera con eso, con Dios, con Jesucristo, con su palabra, pero no estamos haciendo lo que Él está mandando. Por eso es que Jesucristo mismo dijo, pero ustedes me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les mando. O sea, ¿qué pasa? Que no cumplen las ordenanzas. Y dice que él le dice, yo soy hebreo y temo a Dios. Una persona que teme a Dios no se va para donde Dios no lo mandó. Y si Dios le entregó una ordenanza, él va y la cumple. Cosa que no hizo Jonás. Pero él aún así se identificaba con Dios, aún haciendo las cosas mal. Y nosotros como cristianos debemos reflexionar y decir, oye, yo estoy fallando en esto. Me está faltando responsabilidad con Dios, con la comisión que Él entregó, porque si Jesucristo vino a traer el Evangelio y a morir por nosotros, es porque nosotros tenemos que continuar con esa labor, con la predicación del Evangelio. Si Jesucristo fue capaz de morir por entregarnos eso, es porque eso vale mucho. A tal punto que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego, o sea, para todos, tanto para el que es hebreo, para que era del pueblo de Israel, como para el gentil. Y nosotros debemos cumplir esa responsabilidad que Dios ha colocado en nuestra vida, ese compromiso que hay en cada uno de nosotros. Y dice
que Jonás les dice a ellos, todo esto está pasando porque yo no he cumplido la palabra de Dios. Mire que esta gente, aunque no tenía comunión con Dios, esta gente le dice, ¿por qué no le cumpliste a Dios la palabra? ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo? La gente le reclama a Jonás sin conocer directamente a Dios y haber tenido grandes experiencias con Dios. Pero el hecho de que él le dijera que él era siervo del Dios Todopoderoso, ellos le dijeron, pues, ¿por qué no le cumple usted la palabra que Dios le entregó? Y ahora nosotros estamos pasando por esto a causa de usted no cumplir la palabra de Dios. Y mire que eso le pasó también a Balaán. Balaán no quiso cumplir la palabra de Dios. Dios le dijo, no maldigas al pueblo de Israel. Pero Balaán, por dinero, por avaricia, dice que se fue a maldecir al pueblo de Israel. Y Dios es tan tremendo y tan hermoso también y tan misericordioso que dice que el asna le habla a Balaán, porque el asna estaba cuidando a su amo. Dice que Dios colocó a un ángel en el camino y el asna se salió del camino. ¿Para qué? Para que no le pasara nada al profeta. Y dice que así pasó todo el transcurso, siempre pasaba algo y el asna evadía al ángel. Y llegó un momento en que el ángel se le ubicó en un lado donde no tenía para dónde agarrar el asna. ¿Y qué hizo el asna? Se echó ahí. Y se quedó ahí, el profeta pégale y se quedó ahí. Y dice que Dios permitió que el asna hablara y le dice, ¿por qué me golpeas? Te he servido todo el tiempo. Mire que a veces hasta lo que nosotros no creemos, y las personas que a veces nosotros no creemos nos hablan a nosotros. Personas a veces que ni siquiera conocen, pues no tienen un trato realmente con Dios, pero nos terminan hablando a nuestra vida. Mire que un hombre llamado Héctor Delgado, cuando él estaba en el mundo, dice que un día, fue un músico secular de mucha fama, dice que un día él después de un concierto se bajó, iba caminando, tenía su seguridad, tenía muchos hombres de seguridad, armados, todos preparados para que él no le pasara nada, y con tanta seguridad, y dice que Dios permitió que un borracho llegara hasta donde estaba el carro, donde se supone que la seguridad era mayor, porque era donde él se iba a sentar. Pero cuando Dios tiene un trato con alguien, siempre Dios permite cosas. Y dice que este borracho estaba ahí, y Héctor cuando lo vio, dijo, pero ¿qué hace aquí? Si se supone que yo tengo mi seguridad para que nadie llegue hasta ahí. Y dijo, no, pues yo voy a darle plata. Y dice que metió la mano en el bolsillo y le fue a dar plata, y él le dijo, yo no vengo por dinero. Dijo, Héctor, arrepiéntete porque Dios te está llamando. Y era un borracho, y que es que hablando de que Dios lo estaba llamando. Si ve que Dios permite a veces que nos hablen personas que no tienen realmente tratos con Dios. Y eso es lo que está pasando. La gente afuera está pidiendo a gritos que se les predique el evangelio. Pero nosotros estamos en un lugar cómodo, tranquilo. Bueno, en este caso nosotros no tenemos aire acondicionado, pero hay congregaciones que incluso tienen aire acondicionado, que no es malo, pero lo malo es que nos quedemos ahí relajados y nos quedemos disfrutando del aire acondicionado mientras afuera hay necesidad grande. Y eso es lo que nosotros debemos aprender y lo que nosotros debemos tener el compromiso. Y mire que Jonás dijo, no, definitivamente el problema es que yo no estoy en el lugar que Dios me envió. Cuando nosotros entendemos eso, las cosas empiezan a reorganizarse. Y dice que lo echaron en el mar, Dios tenía preparado un gran pez, lo tomó en su boca y fue y lo dejó en Nínive. Porque algunos dicen que Jonás fue a Nínive. El Señor lo metió en el pez y lo llevó hasta allá y allá lo dejó. Porque Jonás no tenía muchas ganas de ir. Pero dice que durante ese transcurso que él tenía dentro de ese pez, mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 2. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire que utiliza una palabra, dice, cuando estaba en mi aflicción, me acordé de Jehová. Cuando yo hablo de acordarme es porque ya se me había olvidado, porque no lo tenía presente, porque no tuve la responsabilidad de guardarlo, de tenerlo presente. Por eso dice, y me acordé cuando estaba afligido. O sea, cuando Dios empezó a tratar con él y a decirle, oye, yo lo envié a usted a predicar, dice, me acordé de Jehová. Y entonces ahí sí empecé a orar. Y ahí es cuando Dios lo lleva por ese trayecto y lo deja en Nínive.
Y en Nínive ya lo pone a caminar, y ya cuando usted lee el capítulo 3 dice que él se levantó, Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Versículo 3 del capítulo 3 de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 4. Y vemos que Jonás ahora sí despertó del sueño. Dios lo despertó a través de este hombre que le dijo: despiértate, y ahora el Señor lo manda nuevamente y lo pone a predicar. Pero ya en esta ocasión Jonás comprende el mensaje, y Jonás empieza a llevar esa palabra y empieza a caminar y a pregonar: Nínive, arrepiéntete porque vas a ser destruida. Y el que no escuche esta palabra va a ser destruido, y empieza a dar ese mensaje, a caminar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos empezar a salir. Una de las cosas que está afectando la iglesia de Dios en general es que nos estamos acostumbrando a estar encerrados en estas 4 paredes. Y no aquí concretamente en la 24, iglesia en general. No solo Movimiento Misionero Mundial, sino iglesias que se hacen llamar iglesia de Dios. Y usted ve que no quieren salir de las 4 paredes. A tal punto que a veces, diferentes lugares notamos que los que participan dentro de las congregaciones no salen a predicar. Que el músico, el de la alabanza, solo canta ahí y de ahí se va para la casa y no sale a predicar. Que porque el talento de él es cantar y alabar a Dios. Pero la palabra me dice que todos debemos predicar el evangelio. O sea que él también debe estar afuera entregando palabra, entregando tratados, diciéndole a la gente que Cristo le ama, al que se le acerca a decirle Cristo le ama también, porque esto es para todos nosotros, responsabilidad del pueblo de Dios y la iglesia de Dios es predicar el evangelio. Y por eso, a veces a nosotros nos pasa eso. Dios quiere que nosotros salgamos y trata para que nosotros lo hagamos, porque es que no nos podemos quedar nosotros encerrados en las 4 paredes. Si nosotros nos quedamos aquí, créame que ni esta congregación ni cualquiera que se quede encerrada en las 4 paredes va a crecer, porque la única forma de que una congregación crezca en número, pero también en mover del Espíritu Santo, es moviéndose, caminando, entregando palabra de Dios para que las vidas puedan recibir el evangelio. Si nosotros cumplimos la gran comisión, Dios también se moverá de una manera especial en nuestra vida. Y dice que Jonás empezó a caminar, pregonó, y dice el versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y el rey también proclamó ayuno para todos. Dijo: si Dios está enojado con nosotros, ahora a nosotros nos toca ayunar. A nosotros nos toca buscar de Dios. Pero ¿cuándo comprendieron ellos que necesitaban empezar a buscar de Dios? Cuando un hombre se dispuso a predicar la palabra de Dios. Cuando un hombre dijo: voy a cumplir la comisión que se me entregó. Entonces ahí sí, alguien se levantó y dijo: no, si Dios está contra nosotros, tenemos que volver a tener una buena relación con Dios. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Y la gente se levantó y empezó a ayunar. Pero como nos decía en esta mañana la palabra también, y que hablábamos en esta mañana en el culto misionero, si nosotros somos luz y no iluminamos a esa persona que está al lado de nosotros, ¿cómo reflexiona? Nosotros tenemos que salir y tenemos que mostrar esa luz que es la palabra de Dios, esa luz que es Cristo en nuestra vida, y empezar a reflejar para que esa persona también haga como este rey y diga: oye, estamos mal. Y una vez empiece a disponer su vida. Mire que todos se dispusieron después de que oyeron la palabra, no se dispusieron antes de oírla. Pero como dice la palabra también en los evangelios, dice: ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo se van a arrepentir si yo no voy y le digo que lo que ellos están haciendo está mal? ¿O usted no se acuerda que cuando usted estaba en el mundo usted creía que estaba haciendo las cosas bien? Y que usted consideraba que no, que eso estaba bien. Y que yo soy bueno y yo no me meto con nadie y lo que yo hago no pasa nada porque todo está bien. Pero ¿cuándo entendimos que todo no estaba bien? Cuando alguien nos habló la palabra de Dios y nos dijo: no, lo que usted está haciendo está mal y Dios está enojado con usted. Y si usted no se arrepiente, pues lo que le espera es el infierno. Pero si usted se arrepiente, Dios va a sobrar en su vida y va a ir al reino de los cielos. Cuando nos dijeron eso,
Es que nosotros dijimos, oye, hay que empezar a buscar de Dios. Y empezó en nuestro corazón ese anhelo a reflejarse y a salir. Pero cuando oímos la palabra de Dios. Por eso debemos cumplir la gran comisión. Así como nosotros, alguien nos predicó y llegamos, otras personas llegarán si nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. Y ellos también llegarán al conocimiento de la palabra. Y dice que todos ellos buscaron de Dios. Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintieron del mal, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Si ve que cuando se le predica la palabra de Dios a una vida, esa vida recibe bendición. Cuando ellos recibieron la palabra y se dispusieron, dice Dios, dijo, ya no hay castigo para Nínive. O sea, ellos recibieron la bendición, recibieron la misericordia de Dios en su vida, pero solo cuando recibieron la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros nos dispongamos a predicar la palabra de Dios. Mire que a veces tenemos también, o a veces nos entra esa excusa de decir, pero yo predico, como ha pasado en el caso del Parque Galarza, que hemos predicado y predicado y predicado, pero aquí no ha permanecido. No sabemos si en otra congregación haya llegado vidas de esas que le hemos predicado, pero aquí no hay todavía una persona de los que le hemos predicado en el parque. Pero mire lo que dice Ezequiel capítulo 2 versículo 7, dice, y le hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. O sea, se arrepientan o no se arrepientan, usted siga predicando. ¿Cuál es la comisión? Lo que leíamos en Marcos 16 no dice vayan y conviertan personas. Dice vaya y predique el evangelio a toda criatura. Y luego dice el que creyere, el que quiera y se haga bautizar, ese será salvo. La comisión no es llenar congregaciones. La responsabilidad como tal no es que nos llenemos, todas estas sillas estén llenas de vidas. Qué bendición que sea así. Pero realmente la responsabilidad es predicar el evangelio. Y como dice la palabra del apóstol Pablo, cuando empezaron a hablar de él, dice que él llegó y les dijo, Apolo, yo regué y Apolo regó. Yo prediqué y Apolo regó. ¿Y el crecimiento quién lo da? Y el crecimiento lo da Dios. O sea, yo predico, pero la obra la hace Dios en las vidas. Se conviertan o no se conviertan, incluso hay vidas de esas que usted le predica. Por ejemplo, como decía ahorita, los que hemos predicado en el Parque Galarza no están aquí, pero no sabemos si una vida de esas está en otra congregación, en otra denominación, en otro lugar, que esté buscando de Dios. Esa palabra en algún momento se le quedó ahí, y esa palabra empezó a orar en su vida, a tratar, a golpear, que como dice la palabra, como martillo hasta que quebranta la piedra. Y en algún momento esa palabra en otro lugar llegó a su corazón, rompió esa piedra, la quebrantó, y por allá puede haber otra persona en otra congregación, resultado de una predicación que se le da a una vida. Como también se da que usted le predique, las personas vienen y asisten y buscan de Dios en el lugar que uno está. Pero la responsabilidad realmente es predicar el evangelio. Y mire que las vidas a través del evangelio serán transformadas, serán bendecidas, llegarán al conocimiento de la palabra, pero solo cuando nosotros nos dispongamos a predicar la palabra de Dios. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios en esta tarde por sus gratas bendiciones y sus maravillas. Maravilloso Dios, Padre Celestial que estás en las alturas, Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me has regalado de predicar tu palabra, Dios mío, de hacernos conscientes de que necesitamos salir a predicar el evangelio, de que la necesidad es mucha, pero a veces nuestra actitud es contraria a la necesidad. Dios mío, ayúdanos, trata en nuestra vida, que podamos nosotros ser conscientes de la necesidad en esos lugares y nosotros disponernos a hacer tu voluntad, Dios mío, llevar esa palabra a esos lugares y que como estas personas de Nínive también puedan ellos reconciliarse contigo. Dios mío, ayúdame a mí a cumplir tu palabra, a hacer tu voluntad y que toda esta congregación, Dios mío, también entienda que solo a través de cumplir esa palabra, de seguir esa gran comisión, Señor, podremos, Dios mío,
alcanzar esas vidas. Podremos ser la solución a través del Evangelio y a través de tu Hijo Jesucristo para todas esas necesidades que hay en los diferentes lugares. Dios mío, ayúdanos, guíanos a través de tu Espíritu Santo y obra de una manera poderosa y especial en nuestra vida, porque queremos ser hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre poderoso de Jesucristo, muchas gracias, Señor.